Esta charla te acercará a la diversidad de ámbitos que habitan los objetos cerámicos creados en el territorio purépecha, fotografiados por Ruth Lechuga, y los sentidos culturales que adquirieron en los mismos. A continuación, daré una breve semblanza de la doctora Eva Garrido Izaguirre, doctora en antropología y especialista en arte y la estética indígena por la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Eva Garrido es doctora en Antropología de América, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México y docente investigadora de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. En el programa académico de Arte y Patrimonio Cultural, sus publicaciones se centran en líneas de investigación que giran en torno al estudio del arte y la estética indígena desde la antropología del arte. Ha sido curadora y museógrafa de diversas exposiciones orientadas a la difusión y emblematización de la difusión de los fenómenos artesanales de Michoacán. Su libro, Donde el diablo mete la cola, Antropología del arte y estética indígena, obtuvo el premio Antonio García Cubas 2021 del INA, en la categoría de obra científica. Les pido un fuerte aplauso y los dejo con él. Muchísimas gracias por esa presentación, gracias por estar aquí. ¿Se escucha bien? Sí. La verdad es que es emocionante ver a tantas personas. Yo no era optimista con que tuviéramos público y verlos aquí, ver caras conocidas, egresados de la Universidad Intercultural de Arte y Patrimonio Cultural, es algo que me emociona especialmente y que ustedes se hayan dado el tiempo de pensar, que es la invitación que espero hacer el día de hoy en torno a los objetos cerámicos que nacen de la cultura purépecha y del saber hacer de hombres y mujeres del purépecha. Antes de iniciar, quiero agradecer a Jaraca por la oportunidad de participar en este proyecto tan interesante. Agradecer al Museo del Estado que el día de hoy nos albergue y que albergue esta conferencia. Voy a iniciar hablando un poquito del motivo que está detrás de esta conferencia. Podemos apagar la luz, nos vamos a quedar a oscuras un momento. Bueno, el tiempo de la conferencia lo va a ser más íntimo, más interesante, pero nos permitirá también ver las fotografías de Ruth de Lechuga y apreciarlas un poco mejor y las obras que se presentan el día de hoy. Lo que está detrás de esta conferencia es una exposición que pueden ustedes ver en sus últimos días, este fin de semana, son los últimos días de permanencia, que lleva por nombre Moldear la imagen, revelar el barro, arte cerámico del purépecha en la fotografía de Ruth de Lechuga. Ya hubo aquí una conferencia de Margarita de Orellana, quien nos habló de esta persona emblemática, esta conocedora, investigadora, apasionada de las artes populares de México, que es Ruth de Lechuga, de origen austriaco, y que viene a México como refugiada y que se apasiona por las artes de los pueblos originarios de México en general y también, entre ellos, de Michoacán. ¿Y qué es, o por qué es tan relevante su obra? Porque durante décadas, particularmente del 48 al 91, estuvo registrando la vida ritual, la vida cotidiana y la vida creativa y las creaciones de muchos pueblos originarios y rurales de México. Y el resultado son dos grandes colecciones, una colección fotográfica que está a resguardo de la Fundación Ajaraca, son miles de fotografías, y también una colección de obra. Era una gran coleccionista. Estamos hablando de una colección de obra que se encuentra en el Franz Mayer y que en conjunto
para personas como yo que nos dedicamos a intentar comprender este tipo de fenómenos, se vuelven datos de una riqueza invaluable, poniendo en diálogo estas fotografías de los años, de estos años, de estas décadas, del 48 al 91, imagínense ustedes, es un largo trayecto, con las piezas en físico de la colección y poniéndolas en diálogo con los fenómenos contemporáneos, nosotros tenemos la posibilidad de hacer algo mágico, que es reconstruir, bueno, mágico, estoy exagerando, de hacer algo realmente importante y significativo, que es reconstruir una parte de la historia del arte mexicano que no ha sido contada ni reconstruida, que no se ha tratado como tal. Historia del arte de México, que está todavía por escribirse. Se está escribiendo poco a poco, pero requiere, pues bueno, de este tipo de información. De ahí la riqueza de estas colecciones, que no son las únicas, tenemos otras que afortunadamente nutren y nos permiten revisar en el tiempo este tipo de fenómenos. Nosotros nos vamos a centrar el día de hoy en un espacio concreto, que es el purécherio. ¿Y qué es el purécherio? Es el territorio de los purépechas. En el estado de Michoacán, esta es la región que ustedes pueden ver en el mapa, y que está dividida a su vez en 4 subregiones y que ocupa alrededor de 22 municipios. Ese es el territorio, pero en ese territorio, más bien en el estado de Michoacán, se realizan una cantidad de prácticas creativas y de tradiciones, y se desarrollan una cantidad de tradiciones artesanales muy grande. Tenemos todas estas que ustedes ven aquí: alfarería, maderas, textiles, fibras vegetales, pasta de caña, papel picado, equipales y talabartería. Estas son las que están reconocidas por la Ley de Fomento Artesanal del estado de Michoacán de Ocampo. Pero cada una de ellas tiene además subramas. Es decir, si pensamos en textiles, tenemos que pensar en telar de cintura, telar de pedal, bordado, tintes naturales. Y si hablamos de alfarería, tenemos también una gran diversidad. Antes de pasar a la siguiente lámina, déjenme decirles que en el purécherio, es decir, en el territorio purépecha, se desarrollan prácticamente todas estas ramas y subramas, no todas, pero prácticamente todas, con excepción de vidrio soplado, equipales, en fin, hay algunas que no, pero la gran mayoría tenemos y registro contemporáneo e histórico de su desarrollo entre los purépechas. De todas estas, nosotros nos vamos a centrar en las artes cerámicas. ¿Por qué les estamos llamando arte cerámica? A lo largo de la conferencia verán que hablo de artes cerámicas, en otros momentos hablaré de alfarería como sinónimos, pero el nombrarlos así en la exposición y el nombrarlos así en la conferencia también tiene como una intención de poner en valor. ¿Por qué? Porque la manera en que nombramos las cosas hace que se perciban las cosas de otra forma. Y no me dejarán mentir que percibimos de una manera distinta un objeto, si lo llamamos arte, si lo llamamos artesanía, si lo llamamos arte popular. Vienen a nosotros una serie de nociones, ¿sí?, previas, preconcebidas que tenemos, que modulan nuestra percepción, el cómo miramos y el cómo apreciamos. En estas artes cerámicas tenemos, para el caso que nos ocupa, estas subramas, ¿sí? Estamos hablando de alfarería alisada, policromada, de alta temperatura, vidriada y bruñida, es decir, de una rama artesanal surgen todas estas subramas. Pero es que además, en una subrama como la vidriada tenemos la tradición tecnológica y estética del barro negro de Santa Fe de la Laguna, del punteado de Capula, de las piñas de San José de Gracia y un sinfín más, bueno, no sin fin, pero sí muchas más.
Y si nos vamos al barro bruñido, también tenemos una diversidad importante. Muchas de estas tradiciones tienen su origen en el periodo histórico del pueblo tarasco arqueológico. Y otras tienen su origen en una combinación de tecnologías tarascas, actualmente los conocemos como prehispánicos. Bueno, me estoy entrenando en este querer cambiar la forma y que no sea lo hispánico lo que marque el pre y el post, ¿sí? Pero habitualmente lo conocemos así como estas tradiciones prehispánicas, y otras, como el vidriado, se incorporan ya en el periodo colonial, es decir, tienen una raigambre fuerte en la tradición. ¿Y qué es lo que estamos planteando en esta conferencia? Estamos planteando una lectura cultural. ¿Y por qué pongo esta telaraña? Hay un autor que se llama Clifford Geertz, antropólogo, y él nos plantea que la cultura es como una especie de tela de araña que nos sostiene y que nosotros vamos tejiendo, ¿sí? Es un conjunto, una red de significados, de sentidos culturales y de prácticas culturales que nos sostiene a nosotros y que al mismo tiempo nosotros vamos tejiendo constantemente. Por eso las culturas cambian. Las únicas culturas que no cambian son las que están en una vitrina, y ahí, ¿sí? Todo lo demás siempre va a cambiar. ¿Por qué? Porque vamos requiriendo tejer nuevas prácticas culturales y sentidos culturales para nuestra vida a medida que los contextos van cambiando. ¿Y qué es lo que quiero invitarles a hacer con esta conferencia? Pensar en cuáles son los hilos con los que se comunican un objeto. ¿Qué hay detrás? Ahora sí, ¿qué tanto cabe en un jarrito? ¿Qué hay detrás de un jarrito? ¿Sí? Por eso es que esta imagen, el pensar el objeto como la huella de un sistema cultural dinámico. Y para eso vamos a empezar con pensar en lo que implica el oficio. El oficio artesanal habitualmente lo imaginamos y lo pensamos como en un saber hacer cosas, ciertamente, ¿no? Y es fundamental dentro del oficio, pero no es lo único. Pensar en el oficio artesanal supone hacerlo en ser conscientes de que quien hace este cántaro es depositario o depositaria de una cultura tecnológica concreta. Cultura tecnológica que no se refiere a una computadora ni a un celular, sino a saber hacer este cántaro, a saber extraer el barro, a saber cuándo se debe de bruñir, cuál es el momento justo para bruñirlo y que no se rompa. Tener ese saber experto, eso es una cultura tecnológica, en este caso vinculada con el arte cerámico. Y esa cultura tecnológica se transmite, es decir, yo la aprendo, de tal forma que está vinculada también con didácticas particulares del oficio. Acaba de llegar la doctora Amalia Ramírez Garayzar y ella tiene un artículo que a mí me encanta que se llama En torno al aprender no más viendo. ¿Qué es eso del no más viendo? Yo no me imagino que, a ver hijo, te voy a enseñar a hacer una pieza y que le ponga un PowerPoint. Mi padre era carpintero, hacía carpintería y yo aprendí la carpintería, jamás me puso un PowerPoint. ¿Cómo se aprenden? ¿Cómo se transmiten? Es decir, hay didácticas propias del oficio y eso también se aprende. ¿Por qué? Porque a ti te enseñan de una manera y de esa manera es como tú también posiblemente lo vayas a transmitir. También hay conceptos de salud y enfermedad. ¿Qué cosas yo no debo de hacer después de estar trabajando con el barro frío? También las historias del oficio, los mitos e historias de origen. Por ejemplo, en Okumicho
Se cuenta que el primerito que hizo el diablo fue Marcelino Vicenti, que lo hizo porque se encontró con el diablo en la barranca y le dijo, mírame bien, ¿sí? Me estás haciendo feo, hazme bonito. Ese es un fisquito de toda una historia, de un mito historia que hay del origen de una tradición cultural, pero también de quiénes son los agentes sociales de cambio. ¿Quién fue el primero que llevó un tipo de maderas concretas a Paracho? Que está aquí un colega de Paracho, que llevó unas maderas concretas a Paracho y que supusieron un cambio en la laudería de la comunidad. Es decir, eso también forma parte del oficio. Las formas de comercialización, conocer toda la red de mercados regionales donde se pueden vender cada X tiempo las piezas, los criterios valorativos de los distintos tipos de públicos, qué es lo que valora una cocinera cuando va a comprar una olla para el arroz y qué es lo que valora un coleccionista o un funcionario público cuando va a adquirir una obra, y por lo tanto en diálogo con esto generar alternativas para lograr el propósito. Si mi propósito en ese momento es vender. Y las formas también de comprensión del oficio, cómo todo el mundo puede dedicarse a este tipo de cosas. Yo en mi experiencia es que no. Yo cuando vivía en Ocumicho y quise trabajar el barro, me dijeron, es que tú no puedes, tienes las manos muy calientes, se te seca el barro. Es decir, hay características ontológicas que forman parte de los individuos que te permiten aprender o no las ciertas prácticas culturales. Otras que vienen heredadas, no es que yo, pues este es mi destino porque me llamo igual que mi abuelita. En fin, todos estos conceptos de lo que es el oficio también forma parte del mismo. Y por supuesto la articulación con otros sistemas, con sistemas de comunicación. Cuando ustedes van a una fiesta y ven a alguien con unas canacuas con ollitas, igual no saben por qué es alguien que tiene un papel importante en la fiesta, pero saben que tiene un papel importante. Hay sistemas de comunicación que los de ese pueblo comprenden perfectamente de qué se trata. Sistemas sociales, lingüísticos, culinarios, políticos, estéticos, con los que se articulan también estos oficios. Es decir, y todavía parece que no arranco, ¿verdad? Pero lo que vamos a hacer a continuación es ir viendo algunas de estas, como les digo, de estos elementos, de estos factores que integran esa red que llamamos el sistema cultural, del que el objeto es una huella. Y algo que nos permite la fotografía de Ruth Lechuga es, entre otras cosas, ponerle nombre a algunos de los muchos protagonistas anónimos de la historia del arte de México. En esta vocación que tenía Ruth Lechuga de la fotografía del retrato, un ejercicio sumamente interesante que hizo la Fundación Ajaraca en este proyecto fue dialogar con quienes serían las personas que podrían tener memoria en este momento de quiénes son esas personas retratadas, y se ha logrado nombrar a muchos de ellos. Este es el caso de Teodoro Martínez Benito y de Guadalupe Álvarez Sánchez, de quienes vimos previamente sus retratos y también algunas de sus obras. Estamos hablando, en este caso, de los iniciadores de una tradición cultural. Después de Marcelino Vicente, ellos serían como una bisagra en ese cambio en Ocumicho. Antes se hacían figuritas de molde, y entre las figuritas de molde y lo que ahora conocemos, figuritas de molde que se siguen haciendo para un mercado regional y local, pero entre eso y los diablos, es como un nombre bajo el que se engloba una producción con una diversidad temática inmensa, están Teodoro Martínez Benito y Guadalupe Álvarez Sánchez, cuyas obras están firmadas y que ocupan museos y colecciones del mundo, y de quienes actualmente
solamente mantiene ya el oficio Domitila Felipe Marcelo, y todavía vive Rutilia Martínez Álvarez, hija de ellos, quien también participó en numerosas exposiciones nacionales e internacionales. Como este caso, tenemos otros muchos, y es un ejercicio sumamente interesante ir poniendo nombre a estos creadores que hasta el momento para muchos de nosotros son anónimos, no en sus comunidades, pero para muchos de nosotros sí, y para la historia del arte mexicano también. Nombrarlos implica llenar un vacío en esa historia de la que estamos hablando. Hablábamos también que tener oficio implicaba tener una cultura tecnológica concreta, y a esto se le conoce habitualmente como el saber hacer, el know-how en inglés, ese conjunto de saberes y de conocimientos que permite, por ejemplo, saber extraer el barro, los engobes, que son los barros de colores con los que se pueden pintar las obras, los desengrasantes, ciertas arenas que se incorporan para que no rompa, también elaborar herramientas como un horno, como un molde, como un pincel que se hace con un pedacito de madera y cabello anudado con hilo. Esas herramientas, saberlas hacer para la práctica del oficio es importante. Saber desarrollar las cadenas operativas, es decir, cada una de las fases para lograr el objetivo que se quiere, y saber hacer fórmulas que tal vez no estén escritas, como qué cantidad de qué cantidad de arena, qué cantidad de tierra y qué cantidad de agua, y qué cantidad de greta, tal vez no estén escritas, y cuando preguntas, ¿y cómo le calculas? Pues ahí al tanteo. Eso que parece al tanteo y que se nombra como al tanteo no es al tanteo, es un saber incorporado, es decir, es un saber hecho cuerpo. Así como algunos de nosotros que manejamos y vamos conduciendo, ya no tenemos que pensar, ay, ahora meto el embrague y ahora meto el acelerador, ahora meto el clutch, ahora meto el acelerador, no estamos pensando. O si quien sabe bailar bachata, pues no piensa cómo se baila bachata, ya está hecho cuerpo ese saber. Ese al tanteo lo que implica son un conocimiento experto que ya está incorporado, está hecho cuerpo. También saber y conocer las formas y tipologías de los objetos, de los estilos colectivos, de los estilos familiares, estilos que van cambiando con el tiempo, los motivos decorativos e iconográficos propios de una comunidad que le dan identidad a el arte de esa localidad. Cómo usar el cuerpo para que no se dañe el cuerpo y también para que sea eficaz y que sea efectivo. ¿Sí? Hay momentos en los que uno ve que hay mujeres que tienen un hilito aquí amarrado, un hilito de nylon con un ganchito, y siempre van con ese hilito, son alfareras. Y dice, ¿por qué está con el hilito? Porque con ese hilito, después de echar las tortillas, agarran así, van a trabajar, lo enganchan aquí y así, con ese hilito, y los dientes pueden cortar perfectamente el barro, y con una mano se pueden lograr, y con una uña se pueden lograr decoraciones esgrafiadas perfectamente trabajadas, y eso lo que implica es que el cuerpo también se incorpora al sistema como una herramienta más. También el manejo de los tiempos y los espacios. El barro es como una especie de danza, ¿sí? Se tiene que trabajar, afuera se tiene que amasar, pero luego se tiene que trabajar dentro y que no haya mucho aire porque si no se seca. Pero ya que está terminado, se tiene que sacar a que se asolee, pero no mucho, lo suficiente como para que se seque pero que no se raje, y entonces hay que estarlo metiendo, sacando, envolviendo, cuidándolo. Es un ser vivo ahí que hay que cuidar, como la masa del pan. Y esos espacios, el conocer
los espacios que tiene que ir habitando esa pieza de barro hasta que finalmente está terminada, es también un saber experto. Y por supuesto las redes de abastecimiento. ¿Por qué? Porque no todo es una materia prima, es materia prima que uno pueda obtener de su contexto. Muchas cosas se adquieren, y esas redes de abastecimiento también implica un conocimiento que tienes que tener. Y a ello, lo vamos a ver más adelante, se suma el saber vender, esa mercadotecnia casera sin la que no se culmina el tener un buen oficio. Las fotografías de Ruth de Lechuga nos aporta información sobre casos como San José de Gracia. Aquí vemos la técnica del pastillaje en esta obra que está en proceso, las herramientas que se utilizan para trabajar el barro en muchas comunidades. Esta es una fotografía de Patamban, donde piedras, maderas, palitos, un clavito son herramientas muy rústicas para generar piezas que compensan esa rusticidad, digamos, de las herramientas con ese saber hacer las cosas. Esta fotografía que a mí me fascina porque logra captar el brillo del barro bruñido, esta pieza también de Patamban, esta fotografía de Patamban, y cómo se acomoda el cuerpo. Vean ustedes cómo los cuerpos se van acomodando. Y estas 5 imágenes que tenemos aquí en pequeño es un resumen de las distintas localidades que están representadas en la exposición y que además fueron visitadas por Ruth de Lechuga, que es Ocumicho, con una tradición cerámica que entra dentro de lo que llamamos alfarería policromada, Santo Tomás con alfarería vidriada, Santa Fe de la Laguna con alfarería vidriada, y yo la he llamado policromada. No está como reconocida dentro de la ley de fomento artesanal. Son ciertos tipos de piezas que, como utilizan pigmentos como la pintura de aceite, no entran dentro de la rama artesanal, sin embargo tienen una importancia neural dentro de la cultura purépecha. Esta es una pieza de una danza, esta es una obra que se utiliza en una danza, ¿no? Y podría entrar dentro de la categoría de alfarería policromada, alfarería vidriada, en Patamban la alfarería vidriada y bruñida, y además tenemos la que se conoce como de cascarón de huevo, pero esta no fue documentada por Lechuga, y la alfarería vidriada de San José de Gracia. Es decir, las fotografías en este intento de comprender las posibilidades que nos da la obra fotográfica de Ruth de Lechuga, nos permitiría trazar ciertas líneas en el tiempo, por lo menos, de estas tradiciones alfareras. Y esa lectura en el tiempo nos da, por ejemplo, la posibilidad de comprender los cambios y las permanencias. Aquí tenemos una fotografía de cántaros de Patamban, es un detalle de una foto de Ruth de Lechuga de los años 70, y aquí tenemos las piezas contemporáneas que están en la exposición, y vemos cómo hay motivos decorativos que están presentes hasta la actualidad, que se mantienen. No sabemos si sea de la misma familia, posiblemente no, pero están ahí y han permanecido. O piezas como esta, donde tenemos... Esta es una pieza hecha de molde y tiene las mismas orejitas. Bueno, a mí me fascina porque son las mismas orejitas, la misma forma que la que está, la máscara retratada por Ruth de Lechuga, que está pintando el joven, que además fue reconocido por parte de la familia Redondo Hermenegildo, que es quien mantiene esta tradición dentro de la comunidad. El único caso que yo conozco, tal vez haya más, de máscaras de barro que se utilizan en el ritual, para el ritual. O otros casos como el de comparar estas dos fotografías me gusta mucho. Me gustó mucho cuando estaba preparando la conferencia, porque
Lo que nos permite la foto de Ruth de Lechuga son dos cosas. Tres cosas. Una, estamos en un momento, en una fotografía allí, donde vemos por un lado un puerquito, ¿lo ven? Puerquito que se mantiene hasta la fecha y que forma parte de la tradición de la juguetería y de las piezas de molde. Y al lado hay una pieza que es de estas piezas ya para los nuevos mercados. Es decir, estamos observando ese momento de transición donde en un mismo taller estaban en la misma tabla y en el mismo momento piezas que iban a mercados totalmente distintos. Ese momento de cambio en una tradición como la de Ocumicho está retratada por Ruth de Lechuga. Además vemos las latas de pintura de aceite y nos permite datar perfectamente, porque si algo tenía Ruth Lechuga era que era muy minuciosa a la hora de datar sus fotografías. Podemos datar ese momento de la historia del arte de Ocumicho donde se dejó el uso de las anilinas y se pasó al uso de la pintura de aceite y trazar en la historia del arte de Ocumicho el momento de ese cambio tecnológico. Pero además fíjense ustedes en las manos de esta mujer que no logramos en ese ejercicio que se hizo en la comunidad identificar quién era. Pero ven cómo está agarrando el pincel y cómo está agarrando el pincel Paulina Nicolás Vargas, a quien amo profundamente. La misma forma de agarrar al pincel décadas después y el mismo tipo de pinceles. Esas formas, esas corporalidades, esa forma de trabajar, esos cambios en los estilos, cambios tecnológicos como el de la pintura, es lo que resulta especialmente interesante cuando podemos acceder a estos datos históricos. ¿Y qué más información nos aporta las imágenes, pero sobre todo en qué más podemos pensar? Pensar en la organización del trabajo. Aquí vemos a un hombre y una mujer, posiblemente sean familia, en un mismo espacio. Cuando hacemos los concursos artesanales, cuando pensamos en quién hizo una obra, siempre pensamos en individuos. Y la realidad nos indica que detrás de una pieza es habitual que haya más de una persona. En un rebozo suele, no me dejará mentir Amalia Ramírez, en un rebozo suele haber una persona que es quien hace el lienzo y otra persona que es quien hace el anudado. En un platito como los que vemos aquí de Santo Tomás, en esta fotografía de 1971, se está reflejando una realidad, y es que la mayoría de los trabajos suelen ocurrir en un espacio familiar donde cuando se requiere intervienen más de una persona. No significa que todos sepan hacer todas las partes del proceso, por eso existe esta idea de la ayuda, ¿sí? ¿Y quién es quien trabaja? No, aquí quien trabaja soy yo, ¿no? La señora de la casa, pero mi esposo me ayuda en ciertos momentos para cargar el horno, para pintar cuando es necesario. Pero esa organización social del trabajo es más compleja. Hay también trabajo asalariado, cuando se requiere trabajar para el tianguis del Domingo de Ramos, se puede invitar a que alguien ayude, y ya sea por un pago monetario o por comida, ¿no? Quédese usted a comer, es decir, se establecen los intercambios, los acuerdos, pero hay también un trabajo que se podría conocer o nombrar como asalariado. Y también hay personas que están, si tuviéramos que hacer como una estratificación, quienes están más abajo en ese sistema de organización del trabajo, son habitualmente mujeres viudas o mujeres con una situación económica muy precaria que venden en crudo. Vender en crudo es algo muy habitual. Yo hago la pieza y vendo a alguien que va a tomar el riesgo de las pérdidas que ocurren en la quema y que además va a completar el proceso de la decoración. Y vender en crudo implica vender a muy bajo, o por muy poco dinero, muy poco dinero.
Entonces también hay inequidades dentro de este sistema, de esta organización social del trabajo, dentro de las propias comunidades. Hay relaciones que en ocasiones son pues, difíciles, ¿no? Y los roles de género son fundamentales. ¿Qué es lo que hace quién? Pero aquí vemos dos imágenes, las dos de Patamban, y están trabajando tanto los hombres como las mujeres. Y esto nos habla de dos cosas. Uno, de que hay ciertos oficios que están como más adscritos al género que otros, ¿no? Por ejemplo, la madera es un trabajo de hombres y los textiles son un trabajo de mujeres. Sin embargo, tenemos muchísimos datos que son la excepción a la norma. Y eso nos habla de la flexibilidad que hay en estos roles de género. Es que el campo los trabajan los hombres, sí, pero vemos a un montón de mujeres que están trabajando también en el campo. Y que la madera la trabajan los hombres, sí, pero en Pichátaro, cuando vamos a la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán y pasamos por Pichátaro, vemos a un montón de mujeres que están también trabajando en ciertas partes de los procesos. Los roles de género son ideales, ¿sí? Las cosas como deberían ser, pero la realidad es que son muy flexibles, y en ciertos oficios como es el de las artes cerámicas habitualmente están más cercanos, son más numerosas las mujeres que se dedican a este tipo de oficios que los hombres, pero los hombres ya sea porque colaboran familiarmente con la elaboración de las piezas, ya sea porque han tenido tanto éxito, como ha ocurrido en algunas comunidades, como Punicho, ha tenido tanto éxito que se han cambiado, se han roto esos roles, y hay hombres que se dedican exclusivamente al trabajo de él. Bueno, no exclusivamente, pero su oficio es el trabajo del barro, uno de sus oficios principales, o ya sea porque forman parte desde un inicio de esa tradición alfarera. Los roles de género, lo que subrayo es flexibilidad, no son estrictos. Y cuando hablamos de estos objetos también tenemos que hablar de las maneras en que se nombra el mundo. Yo no me voy a meter con el tema de la lengua porque no tengo autoridad para ello, pero cuando he tenido las clases de purépecha con mis queridos maestros, de lo que ya no recuerdo prácticamente nada porque se me olvida y tengo que volver a estudiar, pero he comprendido que una olla tiene una boca, que una olla tiene un cuello, que hay una relación entre las partes del cuerpo y la forma en que se nombran las partes de las ollas, y el cómo se nombran en purépecha las herramientas, los procesos, las materias primas en purépecha nos daría una riqueza impresionante. Y las taxonomías, ¿qué son las taxonomías? Las clasificaciones, aquí las tenemos en español, las taxonomías, por ejemplo, que se utilizan en Patamban. Esta es una fotografía del 2021 que tomé en Patamban, en un mercado que se hace todos los jueves y que sigue vigente tal y como se fotografió, lo veremos más adelante, en el año 71 por Ruth Lechuga. Pero está la olla comanja, de a real, a robera, de a medio, de a medida, de a kilo, medio kilo, lumbrerita, media lumbrera, cuartillo, chorreada, y vete tú a saber cuántas más. Cuando yo la primera vez que pregunté por una olla y me dijeron, ¿pero la quiere de a kilo o de media kilo? Y yo digo, no, la que pese menos. Y ya se rieron de mí, ¿no? Me dije, no, hombre, es que no tiene que ver con lo que pesa, sino de cuánto arroz, para cuánto arroz sirve. Estamos hablando de categorías y de etnocategorías y de formas de nombrar el mundo asociadas con cada oficio. Además, cada olla, cada máscara de barro, cada silbato, forma parte de un sistema estético o de sistemas estéticos particulares. Aquí tenemos una imagen de la fiesta de Ocunicho. Si yo les preguntara ahora, ¿qué es lo que les llama la atención? Estoy segura que muchos me dirían, es que tiene muchas flores, es que los colores son muy luminosos. Eso, si nosotros observamos un espacio como la fiesta,
que, ya lo he dicho en muchas ocasiones, para mí es el momento de mayor inversión de energía social en el mundo purépecha. En la fiesta todo tiene que ser más, y todo tiene que ser abundante y bello. Es impresionante, es una inversión de energía para que las cosas se vean, para que todo salga bien, para que el santo esté contento, para que la gente esté alegre. Es impresionante. Si eso es así y vemos que hay un intento de, en este caso, de que las cosas se vean bien, se vea bonito ese ámbito. Hay un antropólogo que se llama Maquet, que a esto le llama el locus estético, es decir, identificar en qué espacios hay una intención estética, en qué espacios de la vida social. ¿No? Por ejemplo, yo cuando vine aquí no me vine así nada más, me puse un collarcito, me arreglé, me peiné, estuve ahí en el espejo hasta que los pelitos quedaron como yo quería. Hay una intención de verme bien. Cuando uno identifica en una cultura, en una sociedad, esos espacios donde esa sociedad se esfuerza para que las cosas se vean bien, entonces tiene ahí un referente para luego comparar y decir, ¿y qué tienen en común todos esos espacios y momentos donde se esfuerza esta sociedad para que las cosas se vean bien? Por ejemplo, en el vestir, por ejemplo, en el posar ahora para una selfie o en una foto grupal, ¿no? ¿Cómo es la corporalidad de ese grupo social? O en el arreglo de los santos, y aquí tenemos dos arreglos, uno de Santa Fe de la Laguna y otro de Ocumichu. ¿Qué tienen en común? Y entonces empiezas a pensar en qué tienen en común, qué aspectos se están repitiendo, y yo digo, bueno, pues hay un gusto por la flor para adornar la indumentaria, el adorno del santo. Hay una tendencia a la simetría, a que haya una serie de como elementos que limiten esas composiciones, lo que en arte llamamos obras cerradas, y luego comparas y dices, pues tal vez hay elementos que se repiten y que nos pueden llevar a comprender cuál es el sistema estético de esa comunidad, e incluso si tiene coincidencias con otras comunidades. Eso es sumamente complejo y al tiempo que complejo nos da o nos invita a pensar en que este objeto comparte con otros objetos criterios del gusto colectivos. Criterios del gusto que además se ponen en comunicación con otros gustos. ¿Por qué? Porque estos objetos tienen vidas sociales y usos y funciones múltiples. Algunos de ellos se vinculan, particularmente de lo que estamos hablando nosotros, del arte cerámico, se vinculan con la cocina, con las culturas culinarias del mundo. ¿Por qué? Porque el barro desde sus inicios ha estado vinculado con las necesidades de almacenar alimentos, de almacenar líquidos y de transformarlos a partir del fuego, ¿no? Pero no solamente es para qué sirve, sino pensar en qué provoca esos objetos en nosotros. ¿Por qué nos gusta más beber el agua de un cántaro o de un jarrito cerámico? ¿Y por qué nos gusta más una tortilla en un comal de barro? ¿Por qué nos gusta más? ¿Qué tienen esos objetos que se han convertido o han transformado ya a lo largo de siglos nuestro paladar, y nosotros tenemos unas concepciones de que esos objetos van a incidir en el sabor de las cosas. Además, estos objetos circulan en sistemas de intercambios con públicos múltiples. ¿Se acuerdan que les hablaba del mercado de Patamban, que se hace todos los jueves? Es un mercado que durante durante décadas no tenemos memoria de
cuándo antes, pero sí desde los años 40 está referenciado como un mercado especializado en alfarería. Personas, arrieros, de todo, pues de múltiples regiones del país, llegaban semanalmente a Patamba a intercambiar sus pescados, frutas y demás por barro. Y esa tradición sigue vigente, cada vez es más residual la presencia del barro dentro del mercado, pero tanto la alfarería como el trueque sigue vigente en este mercado todos los jueves. Cuando en Patamas unos se dicen a otros, vamos a hacer jueves, y está retratado por Ruth de Lechuga. En esta misma calle se siguen poniendo las mujeres al día de hoy. Es la misma calle en la que fotografié, de la fotografía que les presenté previamente. Otros mercados como el de Huáncito, el de Zacán, donde se siguen vendiendo hasta el día de hoy piezas cerámicas elaboradas por purépechas para purépechas. Piezas que también se vinculan con mercados que han ido cambiando en el tiempo. Aquí tenemos una fotografía de 1982 de lo que actualmente es el Tianguis del Domingo Artesanal, el que se ha nombrado como el mayor mercado de artesanías de toda América Latina. Y como antes era, no sé si el Tianguis de las Ollitas o el Mercado de las Ollitas. ¿Sí? ¿Tú quieres de Baja? El Tianguis de las Ollitas, ¿sí? Vamos a las ollitas. Eso que era, vamos a las ollitas, tenemos esta imagen, y que ha ido cambiando, entre otras cosas, porque como decimos, estos sistemas también se vinculan con otros, como las políticas públicas, y se vinculan también con el ritual. Aquí tenemos esta imagen de Ruth de Lechuga, de esa máscara, pero ya no en las manos de quien la estaba haciendo, sino en las manos de uno de los danzantes de la danza de Tarean Baquitis de Santa Fe de la Laguna, que sigue vigente hasta el día de hoy. Una pieza así, pintada con pintura de aceite, que en muchas ocasiones llevan incluso signos porque están los bonitos y los feos utilizan una serie de rasgos como, no sé, los escudos de equipos de fútbol, del símbolo de Kiss, de este grupo de rock duro, y forma parte de la tradición, de una tradición tanto alfarera como ritual. Son artes para el ritual, como estos copaleros que vemos al frente de la imagen, copaleros que cada día reciben el copal para alimentar a los santos de esos altares familiares que pueblan las casas del purecherio. Imágenes, piezas que cuando son bendecidas por San Lucas en Zacán van a cuidar al ganado, o que cuando están en una tumba en la comunidad de Huáncito son ofrendas para los difuntos, y que cuando están en los brazos de un niño o en las manos de un niño o de una niña son un juguete. Estas piezas además se articulan, como les digo, con las políticas públicas. Aquí tenemos este cartel, un cartel que no casualmente se nombra como 9º concurso de arte fantástico. El hecho de que se nombrara, y es de Ocumicho, que se nombrara como concurso de arte fantástico, ¿a qué invitaban? Estaban trazando una línea, ¿sí? Y esa línea, esta política pública está detrás, por ejemplo, de muchas de las temáticas de la comunidad de Ocumicho. Cuando se hizo el concurso del mar, entonces salieron las sirenas. Cuando se hizo el concurso de los últimos temáticos que yo conocí era Ocumicho en el año 2000, y salían, no sé, marcianos, cosas muy locas, ¿sí? Eran concursos que se hacían temáticos para movilizar la creatividad y conquistar otros públicos. Una política pública que en los años 60 fue muy clara en México, y que en Michoacán, en Guerrero, con el papel amate, etcétera, fueron cambiando las rutas tradicionales
tradicionales de ciertas tradiciones artesanales para conquistar públicos turísticos. Y en ese sentido encontramos algunas fotografías como esta del 75 de uno de lo que posiblemente fueran de los primeros concursos en la comunidad, y nos permite identificar por lo menos que en 1975 ya se hacían soles y lunas en Ocumicho, y cómo han ido cambiando, y se hacían piezas vinculadas con la Semana Santa, y cómo han ido cambiando con el tiempo. Estas piezas además se articulan con otros sistemas, como es el campo artístico. Son muchos los artistas que se inspiran en piezas cerámicas tradicionales de Michoacán, y ahí también hombres y mujeres que se inspiran en otros artistas. Recuerdo a Zenaida Rafael Julián de Ocumicho, cuando en los años 90 hizo una pieza sobre Santa Cecilia, que fue una reinterpretación del Nacimiento de Venus de Botticelli. Y para terminar, solamente decir que estos objetos en ocasiones también se convierten, cuando buscan representar lo propio, se convierten en monumentos a la memoria colectiva. Y es el caso de Ocumicho, donde a manera de retratos en barro van quedando huellas en barro de las fiestas tradicionales, de momentos críticos de la comunidad, incluso del recuerdo, de cuando alguien recuerda cómo era la boda antigua, se la cuenta a su hija y hace una pieza de ello. Aquí tenemos una foto de Ruth de Lechuga del 75, de la fiesta del San Pedro y el San Pablo. Aquí tenemos una pieza de esa misma época, pero de otra investigadora, de Luisa Reynoso, donde se representa al San Pedro. Aquí tenemos a los moros y una representación contemporánea de los moros, y este diablo fascinante para mí del año 73, y que vemos también cómo tiene presencia en el arte de Ocumicho. ¿Cuál es el resultado? El resultado, repito, es un mundo de objetos que son la huella de todo un sistema cultural, donde la economía, los criterios estéticos, los conceptos de salud y enfermedad, el género, los saberes tecnológicos, etcétera, etcétera, se articulan entre sí, y quienes están detrás de ellos son hombres y mujeres como Antonia Martínez Álvarez, que murió hace escasamente un mes y poquito, que viven, como bien se expresa en la exposición, viven en espacios y habitan espacios con su oficio, que en muchas ocasiones son liminales, que están entre la gran admiración como representantes del arte, del auténtico arte mexicano, y el cuanto es lo menos, que viven entre el campo artístico y el campo artesanal, o el campo de las artes populares, que viven entre una riqueza creativa impresionante y en muchas ocasiones unas condiciones de precariedad y vidas de trabajo fuertes y difíciles, entre la admiración y el racismo que, como diría Victoria Novello, pareciera que también lo heredan los objetos que hacen. Son hombres y mujeres que sostienen todo este sistema cultural, que es impresionante y que cabe en un jarrito. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a la doctora Eva Garrido por esta interesantísima charla, que nos muestra todas las posibilidades que se pueden ver en los registros fotográficos de Ruth de Lechuga, ¿no? Bueno, vamos a abrir la sesión para las preguntas. Pueden levantar la mano quien quiera participar. Yo aprovecharía, los dejo pensar un ratito, para abrir la sesión de preguntas, pues preguntando
sobre este ejercicio que hubo del laboratorio curatorial, que llevaron las fotografías de Ruth Lechuga, las colocaron en las jefaturas de tenencia, llamaron a los artesanos, a las artesanas a verlas, y bueno, la doctora Eva estuvo ahí, presenció eso. Me gustaría preguntarle cuál fue su apreciación del impacto que habrían provocado estas imágenes. Sí, muchas gracias. Para mí fue muy interesante participar con esta dinámica de trabajo que diseñó la Fundación Ajaraca, y lo que observé es que era un reencuentro con la historia. En unos casos eran reencuentros muy emotivos, porque no se trataba solamente de alguien del pueblo, sino era tu madre, era su madre. ¿Sí? Era su bisabuela, es decir, eran reencuentros emotivos. Y eso fue muy, muy bello, y intuyo que es significativo. Eso es lo que yo experimenté. Pero incluso cuando muchos de los que participan, o sea, en Ocumicho hubo una participación con la ayuda del Consejo Comunal, una participación de más de 40 personas, no sé, eran muchas personas que estaban allí. Muchos de ellos eran muy jóvenes, y lo que había era una curiosidad también por cómo habían cambiado las formas. Había una sensación, yo experimenté una idea, una apreciación de que parecía que antes las cosas estaban peor, ¿no? Porque veían ciertos espacios del pueblo y demás, y entonces se felicitaban de que las cosas habían mejorado mucho, y que también se hacían las cosas mejor, ¿sí? Es que mira cómo antes trabajaban más sencillito, ahora ya se hacen piezas especiales, piezas de concurso, ¿sí? Es decir, era un reencuentro con la historia. Y algo que me pareció muy interesante de esa dinámica es que las fotografías que se presentaron fueron dotadas, es decir, se les dio a cada persona que participaba en estas dinámicas una estampita, y ponían cuáles eran las que quería que salieran en la exposición. Y eso me pareció un ejercicio de curaduría colaborativa muy pertinente, además de interesante, muy pertinente, ¿sí? Porque habitualmente somos otros quienes tomamos estas decisiones curatoriales, y en este caso me resultó, ¿no?, éticamente y profesionalmente una buena iniciativa. Por parte de, insisto, todo mi reconocimiento a Ajaraca por haber diseñado esa. Bueno, la primera pregunta sería sobre este registro fotográfico de Ruth Lechuga, que bueno, ya se hizo hace un par de años. En la actualidad se han perdido, se han dejado de hacer algún tipo de piezas, la totalidad de las artesanías. Si es así, ¿cuáles son? ¿Corresponde o siguen siendo el mismo tipo de piezas? Este tipo de información te la podría dar sobre Ocumicho. Lo que yo he observado es un cambio en los motivos, en muchos motivos, y también la permanencia de algunos de ellos a nivel temático, de tal forma que se podría hablar ya de que existen ciertas temáticas que son como temas clásicos, recurrentes, ya colectivizados y permanentes dentro de la comunidad. Ha habido cambios tecnológicos, un menor uso de los moldes. Si comparo los mercados, las fotografías que se pueden tomar en mercados regionales, es idéntico, pero en otro tipo de mercados, para otro tipo de públicos, y en general en la comunidad, hay un menor uso del molde y un mayor uso del trabajo a mano, del modelado. Y lo que sí se puede rastrear es un cambio en las formas decorativas.
en los usos de las pinturas, eso está muy claro, y a partir de estas imágenes se pueden datar. Pero en otras comunidades, cuando veo las piezas que están retratadas de Patamban y veo las actuales, veo unas continuidades muy claras, muy claras. En Santa Fe de la Laguna, también en el caso de las máscaras, por ejemplo, hay fotos de tiendas de Santa Fe de la Laguna donde se comercializan obras de otras comunidades y que nos permite, por ejemplo, rastrear piezas, los motivos en Huáncito. Huáncito es una de las localidades donde ha habido un cambio muy fuerte. ¿Por qué? Porque a través de las políticas públicas se implementaron cursos de capacitación con usos de engobes distintos y se está dejando de trabajar prácticamente los cántaros decorados con los engobes, con un tipo de engobes que podríamos llamar más tradicionales, es decir, un poco más antes, como dicen en las comunidades, ¿sí? Que son los engobes que tienen los colores blanco, charanda y negro, y que se han sustituido por otros que han tenido tanto éxito en el mercado que están ganando, las tendencias creativas se están centrando en ellos. Pero yo soy ahora sí que antropóloga y opulichóloga, ¿sí? Generar trabajos a profundidad de cada una de estas tradiciones para llenar esos huecos, insisto, de la historia del arte mexicano es fundamental, ¿sí? Y tenemos aquí y en otras muchas fuentes gráficas y iconográficas una riqueza impresionante para hacerlo. ¿Les gustó la conferencia? Sí, lo he dicho. Respecto a lo que mencionaba, actividad de la precarización de cómo viven estas personas, específicamente en su comunidad, pareciera que a nivel estatal, pues, el único cuchel es que se les atiende a nivel holístico esta producción de beta. ¿Qué políticas públicas hacen falta para poder reducir un poco esta precarización de ellas y ellos? Primero aclarar que no es homogéneo, o sea, cuando hablamos del ámbito artesanal y en el caso de la alfarería en particular, en la comunidad, por ejemplo, de Ocumicho, hay una señora que sigue yendo a Patamban los jueves y vende piezas, silbatitos como este, en 80 pesos la docena. Y hay otros artesanos que sus piezas se venden en 17,000, 25,000 pesos en una misma comunidad. Y en esa misma comunidad hay otras artesanas que venden sus piezas en crudo, unas obras fantásticas que ganan concursos que presentan otras personas y que ellas las modelaron y otras personas las quemaron y las pintaron y sus piezas se las vendieron muy baratas. Es decir, es muy complejo el sistema, esos sistemas económicos y esas realidades sociales son complejas, no son homogéneas, ¿no? ¿Qué políticas públicas? No me atrevo a contestarte. Yo creo que, bueno, soy positiva con los cambios que se están dando, se está atendiendo se están generando unas políticas de atención, por ejemplo, para las personas mayores que son importantes porque los cuerpos se cansan, estos objetos requieren mucho esfuerzo físico, son trabajos muy demandantes físicamente y los cuerpos se cansan. Antonia Martínez, en paz descanse, aquí era muy jovencita, esta es una foto de los años 90. Pero ella hasta hace escasamente 4 años, 5 años, seguía trabajando, ya estaba en cama y se había acomodado una tablita para trabajar. Y ella me decía, es que yo no puedo dejar de trabajar, es que a mí me gusta trabajar, pero el cuerpo ya no le daba. Emilio Molinero, que falleció ya hace bastante tiempo, en una ocasión que lo fui a visitar, un artesano de Sinsunza,
me regaló una ollita y ya estaba toda decorada a pincel y ya todas las líneas, todas las rayitas estaban chuequitas y me la regaló. Y llorando me decía, es que a mí me gusta mi trabajo, pero ya no puedo. Los cuerpos se cansan. ¿Y qué pasa cuando alguien se cansa y ha tenido un trabajo, como yo, en una universidad, pues que puedes tener una jubilación más o menos digna, ¿no? Dependiendo de cuándo empezarás a trabajar. Tienes un sistema de seguridad social que te atiende en tus enfermedades. Esto no lo tienen muchos hombres y mujeres, muchos alfareros y alfareras, de lo que estamos hablando, no lo tienen. Entonces, hacerse mayor, cuando ese trabajo que tú haces requiere del cuerpo, pues está cañón, es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, ahora hay cambios que tenemos que ver qué impacto tienen a mediano y a largo plazo. Tendrán que seguir fortaleciéndose, pero parece que esto que está ocurriendo puede ser para bien, ¿no? Con seguridad va a ser para bien. ¿Es suficiente? Pues yo creo que nunca va a ser suficiente, ¿no? Porque, pues, bueno, cada uno de nosotros tenemos enfermedades, realidades difíciles. En fin, es solo una de las muchas cosas que se me vienen a la cabeza sobre las políticas públicas. Lo que sí es que se necesitan evaluar. ¿Por qué? Porque hay prácticas en los concursos artesanales que tienen décadas y en muchos casos son las mismas convocatorias una y otra vez, sin hacer un alto. ¿Por qué? Porque la dinámica institucional, yo que trabajo en una institución, la dinámica institucional nos gana, ¿no? Entonces venga ya, a lo que sigue, a lo que sigue. Tal vez sea necesario, creo yo, hacer un alto y repensar muchas de las políticas públicas que se llevan implementando por décadas y repensarlas. Agregaría que hace un año, 2 años, se implementó por medio de los casos de las artesanías y con apoyo del CONAR, es un problema muy grave la greta, que contiene plomo en sobre todo en las cosas utilitarias, y que cuando el artesano está quemando, se utiliza en su cuerpo y en sus pulmones y en todo, se está sustituyendo la greta por los esmaltes de plomo. Se implementó en varias de las comunidades, y se apoya, hay programas de apoyo por parte de instituciones que se hacen, pero sí hay mucho que hacer. Y sobre todo porque la diversidad es enorme, entonces es muy difícil implementar políticas públicas ante realidades tan diversas. ¿Sí? Bueno, yo quería comentar una cosa. Hace muchos años se hizo Francia, vino y mucho especialmente cuando un aniversario de la Revolución Francesa, a proponerles que hicieran escenas de ese. Fue impresionante lo que hicieron los artesanos en ese sentido. Y luego se hizo una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo con todas las piezas, cómo interpretaban ellas la Revolución Francesa, las escenas que les daban. Era impresionante. Bueno, y otra cosa que quería comentar, hace 2 años se hizo con el Festival de Música de Morelia, el envolvente, fueron a proponernos que podían hacer para el Festival de Música. Entonces, en el área donde yo estoy, que es capacitación de eso, se propuso hacer el envolvente. Quien iba a patrocinar el evento era la cerveza La Fruta. Entonces vamos a hacer el envolvente de la cerveza. Entonces, en las áreas que me tocó, bueno, yo hice todo el programa, pero eran 10 artesanos con 10, iban a hacer cada quien 10 piezas para envolverla, y se iba a hacer una subasta para recabar fondos para la orquesta juvenil, ¿no? Entonces, lo mucho fue impresionante de que una persona hizo, por ejemplo, un cilindro y con unas perforaciones como si fueran ventanas, y el tema no era la música, sino el tema era envolver la cerveza, ¿no? Y entonces le puso unos músicos subiéndose así, escalando, luego unas sirenas envolviéndole, unos diablos abrazándole y quemándose así la botella, y
Sinapeco, abrías una calabaza y salía ahí la botella o la piña, o sea, bueno, del textil, hubo de fibras vegetales, de envolvente, de cobre, de distintas cosas, pero en especial, por ejemplo, el capula, con la Catrina, con la capa. Tomando una chela. Tomando la cerveza en nuestro. Qué interesante. Claro, ¿no? Esto nos habla de la creatividad y claro. todo, y ¿cómo hacemos? Ok, luego me mandaban a mí, está bien esto, lo que quieran. Esto es interesante. Límites, ¿no? Esto es interesante porque las experiencias de las que nos está hablando la compañera, tanto las exposiciones, hubo dos exposiciones emblemáticas en Okumichu, una fue la de 3 colores Okumichu sobre la Revolución Francesa y otra Arrebato del Encuentro sobre cuando fue en 1992, cuando el quinto centenario. Y esta es una tendencia que para el caso de Okumichu, la última experiencia es la de Chamuco, ¿sí? Donde reciben obras de otros, en este caso de estudiantes o de otros artistas o de otras obras y las reinterpretan. Lo que quisiera destacar de estas experiencias y esta misma de la BRU y demás es cómo se ha trasladado un concepto como el de la creatividad y el de la innovación que forma parte del campo artístico occidental a estas tradiciones alfareras y cómo se han incorporado y son reinterpretadas y generan pues experiencias interesantes. Muchas de ellas han permanecido en el tiempo, porque eso es lo que pasó con Okumichu. En Okumichu se hacían un tipo de cosas y se incorporó esta idea de que hay que tener sentido. Y pensé, no, es que ya Barbarita, ¿no? Con una señora así, no, es que ya Barbarita, ella ya está viejita, ella ya no tiene sentido. ¿Y a qué se refería? Yo dije, ¿a qué se refieren con sentido? Con imaginación. Entonces estos conceptos como el de la imaginación, la innovación, la creatividad, la unicidad de la obra de arte, la firma de la obra de arte, que vienen de la tradición artística occidental a través de las políticas públicas, del contacto, no solamente las políticas públicas, sino del contacto con coleccionistas, con antropólogos, es decir, con una realidad que está vinculada con eso que llamamos el campo artístico, se ha ido articulando y se ha ido incorporando en muchos casos a tradiciones individuales o colectivas, ¿no? Y pues bueno, dan resultados interesantes y interesantes. Pero hay que pensarlos como son, ¿no? Que son estos diálogos de tradiciones distintas, que generan hibridaciones interesantes. ¿Alguien más? Hola. Yeah. Tengo una duda o más bien curiosidad. Alguna sobre los llaveros. Alguna vez una profesora socialista que te lo dan, me dijo que en el momento de la cocción, cuando se hornean las piezas, hay como una costumbre de que se metan figuritas que son de apito y cuidan en una manera las piezas para la que les dan el fuego. Pero dando una cosa así, una opinión, solo me lo vive. Y pues que la cuesta sí, a veces se diablos como esta figura del que se me fue dicho. De alguna manera está, no sé, símbolo protector o esta costumbre está presente o el lineado pasa y entre la quema. Pues esta okumichóloga tiene vacíos de información porque yo es la primera noticia que tengo de que se pongan diablitos o que el diablo sea una figura protectora. Por ejemplo, en toda la tradición mítica de la localidad y de otras localidades, no identifico
es este papel del diablo como un personaje protector, sí como proveedor, porque el diablo se vincula con un personaje mítico de raíz mesoamericana, que es el dueño del cerro. Los cerros en Ocumicho y en otras, está documentado también para otras comunidades, los cerros tienen unas cuevas, y dentro de esas cuevas están como los elementos esenciales, semillas, también oro, también plata, pero sobre todo semillas, partes de animales que si tú las plantas, por ejemplo cuernos pequeñitos que si los plantas, los entierras, pues salen toros, en vacas, es decir, son como esos úteros, y de hecho entiendo que hay una relación incluso lingüística entre el útero y el cerro, y son esos úteros que son los cerros, y que, insisto, es una tradición mesoamericana, que actualmente en una reinterpretación del dueño del cerro, en muchas tradiciones locales son los diablos quienes jalan a la gente y los llevan a los cerros, y allí se hace el pacto con el diablo y entonces obtiene riquezas. Hay otro personaje que es Japingua, y que es un ente proveedor de abundancia, también de suerte, y en algunas comunidades está vinculado con el diablo. La suerte y el bien hacer, el hacer las cosas bien, sí se vincula en ciertas tradiciones míticas con el diablo. Tanto en Ocumicho, con el caso de Marcelino Vicente, que se encontró con el diablo, y a partir de ahí una de las interpretaciones que yo sostengo es que es una manera de justificar el éxito que tuvo este personaje de la historia, de la localidad, pero en otras tradiciones, como la Cañada de los 11 Pueblos, artesanos mascareros se han encontrado con también el diablo, y a partir de ahí les empezaron a salir bien las cosas y empezaron a vender. En otras comunidades, como en Cherán, cuando las niñas no les salen bien las tortillas, hay un tipo como de lagarto, y los lagartos, los animales rastreros están vinculados, están en el lado de los animales del diablo. De hecho hay una historia que cuenta qué tipo de animales hacía Dios y qué tipo de animales hacía el diablo, y hay un tipo de lagartija con la que se le pega en la palma en vez de la mano, para que pueda hacer las cosas bien. Entonces por ahí podría haber una relación entre el diablo y el hacer las cosas bien. Estoy pensando en voz alta. Esto último sí lo he pensado, pero no tengo noticias de que se metan estos diablitos en los hornos, pero lo voy a preguntar. Pues muchísimas gracias, en nombre de la Fundación Ajaraca, agradecemos a la doctora Garrido, a todos ustedes por haber asistido, y la hospitalidad nos ha estado. Muchas gracias. Yo también les reitero el agradecimiento a Ajaraca, al museo, a Daniela por llevar el evento, a ustedes por estar aquí, y los invitamos a que visiten la exposición. Les comentaba que este fin de semana son los últimos días ya, el lunes se desmonta. No sé si está abierta ahora, pero si está abierta, aprovecha. Muchísimas gracias por su atención. No, gracias.